Sebastián, justo te iba a preguntar. Después nos comparten la grabación, ¿verdad? Sí, sí, perfecto, no te preocupes, lo vamos a compartir. Excelente. Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Vamos a empezar unos 3 minutos, ¿sí? Buenas noches con todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un gran día. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta versión de Exponential Talk. Soy Sebastián Munar, soy director de Clientrica, además host de nuestro seminario virtual. Y hoy día tenemos el gran honor de contar con tres especialistas, tres capos de la experiencia de cliente en el sector de startup. ¿Sí? Tenemos a Anuar Lázaro, él es Chief Customer Officer de IBET. Tenemos también a Daniela Raffo, que es Head of Customer Experience y COO de Rapibank Perú, y también a Juan Francisco Rivera, que es Customer Success Manager en Creana. De verdad, bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Al contrario, muchísimas gracias por la Gracias por la invitación. invitación. No, de verdad que es un gran honor. Entonces, la temática de hoy día es acerca de las startups y cómo funciona este mundo y si es realmente tan diferente la gestión de CX en una startup versus en un mundo corporativo. Para esto, vamos a ir con la primera pregunta y me gustaría que nos comenten, ¿sí? ¿Por qué las startups son tan diferentes? O de repente no lo creen, entonces ahí vamos a ver qué piensa cada uno de ustedes a una empresa tradicional, es decir, a una empresa corporativa, a una empresa tradicional. ¿Qué caracteriza a una startup versus una empresa tradicional en el mundo de la experiencia cliente? Empecemos con las damas. Daniela, ¿tú qué opinas en este caso? Sí, o sea, yo creo que sí, efectivamente es una gestión
un poco diferente. Creo que por un lado, pues las startups tienen condiciones diferentes en términos de recursos, en términos de requerimientos de, o sea, necesidad, el timeline es diferente, este, también las estructuras obviamente son mucho más ágiles y mucho más lean que en una empresa tradicional. Y eso creo que hace que también tengan el lujo, se puedan dar el lujo de que en realidad no es tan necesario tener una estrategia de CX, porque al final del día todo el mundo es parte de CX, ¿no? Todo el mundo estás en una startup, estás haciendo de todo. Yo me acuerdo cuando estaba en línea, bueno, ahora en Rapibank también, pero hay trabajos en los que he hecho desde, o sea, yo mismo entregar productos, contestar llamadas, oye, no teníamos algo en stock, ir a conseguirlo, porque cada persona tiene la chance de trabajar en toda la cadena de valor y poder identificar y poder como tener una influencia sobre toda la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, en esa startup, no sé, no necesariamente hablas de una estrategia de CX porque al final del día es como el día a día de todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo está en contacto con clientes y yo creo que ese es como un poquito el lujo que te puede dar desde una startup, que una empresa tradicional de repente es más difícil y ya tienes que empezar a hablar de temas de cultura, ¿no? De cambio de mindset y tal, y que en una startup no tienes, ¿no? Así que es parte creo que de esa ventaja que pueden tener las startups. Eso es cierto, eso es cierto. El tema del mindset es clave y yo creo que es una de las características diferenciadoras. En tu caso, Anuar, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, yo creo que está interesantísimo lo que decía ¿no? de los recursos. Efectivamente, cuando llegas a una startup, hay que hacer de todo, hay que participar en todas las áreas, hay que ir construyendo en el camino. Este, y creo que justamente esa es una de las características principales de una startup, ¿no? La resiliencia. Esta gran adaptación que necesita tener tu equipo de trabajo para el cambio, porque todo el día, todos los días, ¿no? De repente salió un nuevo requerimiento, se cayó el producto, ahora pasó esto, no tenemos inventario, no sé, se cayó un servicio, una conexión, entonces tienes que estar todo el tiempo como trabajando en diferentes cosas y entonces requieres esta adaptación al cambio que existe en el equipo de trabajo, ¿no? Ya dentro de propiamente Customer Experience, justo lo que decía Daniela, ¿no? Todos pertenecemos a la empresa, todos hacemos de todo, todos entendemos la comunicación entre varios equipos, porque aparte normalmente en una startup utilizas metodologías ágiles, ¿no? Para el producto, ¿no? Entonces, eso hace que platiques con el de marketing, con el de finanzas, con el de legal, con el, ¿no? Bla, 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 y entonces estás platicando y la comunicación se fluye en toda la empresa. En empresas más grandes, normalmente de repente se empieza a departamentalizar y entonces a lo mejor a veces el de marketing ya no habla con el de finanzas o el de marketing ya no habla con el de analítica, por ejemplo, ¿no? Y entonces el de analítica de repente empieza a decir, ay, qué raro, ¿por qué me están llegando estos números? Pero porque no sabe que a lo mejor el de marketing es una estrategia diferente. Entonces se empieza a perder la comunicación porque cada quien empieza a especializarse como en un campo de trabajo. Y en cambio en una startup, pues, lo que decía, ¿no? Tienes que correr a la tienda a comprar porque se te acabó el inventario, porque tú lo tienes que mandar, ¿no? Entonces, eso es una de las maravillas, creo, de una startup. Los ambientes dinámicos. Sí, y hay como, no hay una línea, digamos, color negra, sino que es una área gris, ¿no? De responsabilidad, porque al final tienes que remangar, ¿no? Y hacer de todo, como bien dicen, todo un poco. ¿Cómo tú lo has vivido, Juan Francisco? Totalmente de acuerdo con lo que han dicho Anuar y Daniela, pero para complementar lo que ellos dicen, creo que una característica de las startups, por lo menos en las que he podido conocer y trabajar, tiene que ver mucho con la pasión que siente la gente que trabaja ahí por lo que hace. No cualquier persona puede realmente crecer bien o desarrollarse bien en una startup, porque si estás muy acostumbrado al mundo corporativo y a procesos estructurados, a recursos, a manejar mejor los tiempos y todo, te vas a encontrar en un ambiente de cambio, innovación, que también puede ser desorden, también puede ser caos, Claro. pero que ahí es donde tú tienes realmente que sentir, este es mi propósito, o sea, esto es lo que yo quiero hacer y quiero crear hacia adelante, ¿no? Entonces, afortunadamente me ha tocado trabajar en ambientes así. Vine del mundo corporativo y fue un cambio bastante fuerte. Eh, pero me encontré con un equipo de personas que realmente creía mucho en lo que hacía, porque es como tu hijo, ¿no? Entonces, tu startup, o sea, tú la has visto nacer, es una plantita que tú estás regando y que al final quieres que crezca hacia arriba, ¿no?
Entonces, esa creo que es para mí es una de las principales características, es la pasión por lo que uno hace. Justo. Y Gente justo apasionada por lo que hace. ese Sí, propósito que está súper interesante, perdón, está súper interesante porque justamente es cierto, la pasión creo que cuando, o sea, los equipos en una startup siempre normalmente están apasionados porque justamente también como tienes que hacer de marketing y de finanzas y demás, si no te apasiona lo que haces, empiezas a hartarte, empiezas a decir, no, o sea, yo soy Customer Experience, yo no me tengo que meter con presupuesto, ¿no? Y no, todo lo contrario, trabajas más, lo haces más a gusto, lo haces en un ritmo bien diferente, pero justo la pasión es fundamental, es clave. Es crear un equipo de trabajo que se apasione por el producto, por lo que están haciendo, creo que es fundamental. Coincido con Juan. Y justo en esa línea, de esa creación de propósito que al final se alinea mucho con la cultura. ¿Cómo esta cultura, y ya han empezado a hablar de Daniela, tú también, Anuar, Juan Francisco, en una startup se convierte realmente en un activo clave, ¿sí? Para brindarle una mejor experiencia al cliente? Si quieren, ahora empecemos por otro lado. Anuar, que fuiste el último que comentó este tema de propósito. Propósito, híjole, yo creo que ese está interesante porque de repente puede venir normalmente a lo mejor de la idea de los fundadores, ¿no? De qué es lo que tienen en mente, pero esa idea me ha tocado verla transformar, ¿no? A lo mejor una primera idea que alguien traía y trae un sueño y trae un proyecto, se va adaptando y conforme empieza a involucrarse más gente en la startup, ese propósito, esos valores empiezan a ir cambiando, pero empiezan a permearse en el equipo de trabajo. Eh, en iBillete, por ejemplo, pues obviamente, ¿no? Estamos pensando en una fintech y en un producto que ayudara a la inclusión financiera en nuestro país, en México, donde como un país emergente, pues el 86% de nuestra población no tiene a veces ni identidad financiera, ¿no? Y me refiero a identidad financiera que no tiene un registro en un buró de crédito, por ejemplo, porque no tienen acceso al crédito. Entonces empezó como un proceso de inclusión financiera, un proyecto de inclusión financiera, pero ya cuando empezamos a platicar y ver, ¿no? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿A quién les estamos hablando? ¿Qué necesitan? ¿Dónde podemos apoyar? Entonces ya no es solamente como, bueno, vamos a hacer un producto de este estilo, vamos a crear un ecosistema financiero que permita a este sector poder incluirse financiera o incluirse al sistema financiero de México. Y entonces empiezan a hacer como pequeñas adaptaciones donde la idea de todos digamos, se empieza empieza a moldear, perdón, al startup, y entonces esos valores empiezan también como a permearse en el equipo de trabajo, ¿no? Y entonces no hay un día que te levantes y digas, ay, no quiero ir a trabajar, porque tú lo construiste, o sea, es tuyo, es tu propósito, entonces todos los días te levantas y dices, sí, claro, ¿no? O sea, voy a trabajar en esto porque eso es lo que quiero hacer, ¿no? Que eso es, creo que una de las maravillas de lo que iba unado con lo que decía justamente Juan, ¿no? En tu caso, Daniela, ¿cómo la cultura está generando o se vuelve ese activo que ustedes requieren para crear una experiencia memorable y fuera de lo normal? Perdón. Es que la cultura, sí, o sea, es como lo que un poco define cómo la gente se comporta, cómo funciona la organización, haya o no estrategia, ¿no? O sea, el famoso dicho de como que culture eats strategy for breakfast es súper cierto, ¿no? Más allá de cuál sea la estrategia que ponga, si no hay una cultura y cada persona no tenga ese mindset de matar por el cliente, de matar por ese como cliente satisfecho, o cliente como reconvertido, no alguien que haya tenido una mala experiencia, pero oye, ¿cómo hago que esto sea mucho mejor? ¿Cómo lo ayudo a entender? ¿Por qué es esto? Esa pasión de la que estaban hablando Anuar y Juan Francisco, yo creo que es como la clave para poder tener, para poder construir en base a eso una estrategia. Creo que sin ese componente no está, ¿no? Ahí es como súper importante pues el proceso de reclutamiento de cada persona que traes. Creo que es súper importante el tiempo que le inviertes al proceso. Uno dice como, oye, siempre despide rápido, perdón, contrata rápido, y luego, pero luego viene este otro dicho de como que contrata lento, pero despide rápido, porque es verdad, porque cada contratación mal hecha o cada persona que viene al equipo y no está alineado con ese propósito, con esa pasión o esa visión, te va a costar muchísimo más caro de ese tiempo que podrías haber invertido en el proceso, ¿no? Y otra cosa que creo que también, en términos de cultura,
que tienen las startups, y es que, o sea, naces naturalmente como con mucha más, con un, creo yo, con una orientación mucho más fuerte de autonomía y de confianza. O sea, en el sistema naturalmente hay más autonomía y confianza. Como son menos personas, entonces cada persona tiene más poder de tomar decisiones, y de resolver los problemas que puede tener un cliente, ¿no? Conforme una empresa va creciendo, esa confianza a veces se torna en desconfianza, ¿no? Y esa autonomía se torna en control. Entonces, a veces es un poquito difícil como tomar esas decisiones a favor del cliente o pensando en el cliente cuando tienes como un campo de acción muchísimo más limitado y cuando sientes como ese control de encima, ¿no? Entonces, ese también es un reto conforme las organizaciones crecen. Nosotros ahora ya hemos crecido bastante, ya somos 100 entre agentes de customer service, o sea, nuestros Rappi Bankers, personas de logística y todo, y la verdad es que uno se pone a pensar como cuándo es que empiezo a como controlar, a poner más controles o a poner como más estas restricciones, pero también tienes que sopesar con cómo se perjudica esa cultura orientada al cliente y esa cultura de resolver el problema a favor del cliente que quieres, ¿no? Sí, siempre el tema viene en ese crecimiento, ¿no? Acelerado, y es el balance, como bien dices. Y justo cuando tú dices, ahora hablando de estrategia, que es un punto bien importante, que efectivamente está ese dicho, y cómo empiezo a sopesar la estrategia con la cultura. Hace poco leí un estudio de Zendesk, ¿sí? Que se llama Startup Benchmark de Zendesk, y dice que 7 de cada 10 startups no tienen una estrategia formal de CX. Eso es lo que dice el estudio. Debatible, no debatible, ¿sí? Y en este caso, Juan Francisco, ¿qué piensas de este resultado y cómo crees en tu experiencia en las compañías startups que has estado que esto realmente sucede? Mira, sí le veo sentido. Y es un poco por lo que veníamos comentando, que al final como todos en una startup terminan haciendo de todo, son polifuncionales. Entonces realmente no suele haber un owner del CX, ¿no? Y mientras no haya un dueño de lo que es la experiencia del cliente, no puede haber una estrategia. Tienes al final un montón de ideas, acciones, tareas aisladas que tienen que hacer, pero sobre todo creo que una startup cuando está en etapa temprana está más enfocada en conseguir clientes, en vender más, en elevar el ticket promedio, y el CX en lugar de ser la razón detrás de ese crecimiento, termina siendo una consecuencia de tener más clientes y vender más, o sea, terminas haciéndolo porque es más una reacción que una tarea proactiva, ¿no? Pero, o sea, se termina viendo inevitablemente desde diferentes ángulos, de la parte de producto, que ven cómo hacer, o sea, cuál es el look and feel, ¿no? El UX, UI, levantar información de las necesidades, que te dicen, oye, quiero cambiar esto, ahora necesito esto otro. O sea, se terminan haciendo las tareas de Customer Experience, pero no porque existe una estrategia, sino porque al final termina siendo un montón de clientes que te piden eso. Entonces lo haces más por necesidad que de forma proactiva. Interesante. Entonces lo que mencionas de ese aspecto dual. Y en tu caso, Anuar, ¿cómo lo ves desde tu rol? Pues está interesante porque, mira, creo que justo cuando dice que no hay un owner de Customer Experience, normalmente o sea, fallan las empresas en tener una estrategia de Customer Experience. Pero cuando entras, o sea, o no entras tú a una startup siendo un profesional de Customer Experience, creo que la primera chamba que tienes es contarle a la empresa qué es, primero, qué es Customer Experience, ¿no? ¿Por qué es útil? ¿Y por qué vas a hacer tus operaciones basadas en el cliente, ¿no? Enfocadas al cliente. Y entonces tú generas esa estrategia que puede no estar muy clara al principio, porque al final de cuentas llegas y ya tienes, o sea, llegas y ya tienes cosas que tenías que entregar ayer, ¿no? Entonces, justamente esta adaptabilidad al cambio, esta resiliencia que necesitas, también hacen que sea, bueno, el montón de cosas que tienes que hacer, hacen que sea muy fácil perder de vista que tienes una estrategia de Customer Experience, porque normalmente la tienes en la cabeza. O sea, tú como profesional de CX la tienes en la cabeza. De ahí a que la bajas a un papel puede tardar meses, ¿no? Años incluso. Pero en tu cabeza está clara, en tu cabeza es, yo tengo que escuchar al cliente, tengo que crear un loop con producto o un ciclo con producto para que entonces el producto sea lo más frictionless posible, lo más, bueno, sin fricciones con el cliente y entonces
Por en consecuencia de ello voy a tener mayores clientes, mayor engagement, mayores referidos, ¿no? Y va a haber es un ciclo. Entonces en tu cabeza está muy clara, lo que pasa es que no, en una startup es muy difícil que te dé tiempo de documentar esa estrategia, ¿se me explicó? Entonces creo que, digo, no sé, por ejemplo, Daniela, cómo lo ves ahí en Rappi, pero creo que como que siempre llegamos con una visión clara o más o menos clara que vamos afinando en nuestras cabezas poco a poco, y pero ahí vive, ¿no? Ahí la tienes. No está documentada, pero ahí la tienes. Sí, ¿No? yo estoy de acuerdo. O sea, creo que le he soltado como demasiados dichos, pero voy a soltar uno más, ¿ya? Que a mí me encanta, pero que es Strategy Delivery. Entonces, para mí es como un poco lo que dice Anuar, lo tienes en la cabeza, pero al final es como, es la entrega de esa estrategia lo que en verdad marca la diferencia, ¿no? Una cosa que nosotros hicimos temprano, ya hace varios meses, fue incorporar una persona dentro del equipo que, si bien no es que él ha definido la estrategia, porque la estrategia nuevamente está como en la cabeza de todo el mundo, un poco lo que nos ayuda es hacer como un poco de guardián de esas iniciativas estratégicas que van a influenciar, o sea, que tangibilizan esa estrategia, ¿no? Porque claro, al final del día vas creciendo, te vas enfocando como en un montón de otras prioridades, un montón de cosas que vas saltando, y esas cosas como transversales o que a veces son como cosas nuevas que no necesariamente tienen como un owner claro al comienzo, se pueden terminar cayendo. Entonces nos ayuda a tener ese rol que es como un poco de guardián de esas iniciativas estratégicas y que nos ayuda a coordinar como across toda la organización, aunque igual hay un montón de colaboración, pero creo que hay esas cosas que a veces requieren como una especie como de PMO así que te ayuda a tener eso siempre en mente, ¿no? Y justo con eso, porque está bien bacán ese enfoque que le estamos dando de realmente la experiencia de cliente en una startup, como dicen, no es algo que tú hagas una estrategia per se, pero es algo que posiblemente ya lo tengas en tu mindset, ¿no? Entonces, acá nace una pregunta. ¿Qué tan cierto, y acá de nuevo vamos a ir contigo, Dani, es que las startups nacen digitales? ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Si es que automáticamente ya tienen una visión customer centric, justamente en base a lo que estamos hablando ahorita. Pero estás equiparando como digital con customer centric. No, no, o sea, porque normalmente cuando uno dice la visión digital, sí, o sea, transformacional, vamos a decirlo así, a nivel de herramientas, a nivel de procesos, a nivel de este mindset, vamos a decir, ¿qué tan cierto es que realmente una startup nazca con este mindset digital, ¿sí? En el sentido amplio de la palabra? Y esto sería cierto, por ende, digamos, decir de que haga que automáticamente ya tenga una visión mejor hacia el customer centricity. ¿Ayuda en algo? Eh, es una pregunta interesante. La verdad que nunca lo había pensado así, porque creo que, o sea, al final del día, claro, eres una como organización digital, con un producto digital, tratas de que tus procesos sean como los más digitales posibles, al menos en algunas de las organizaciones en las que yo he estado, pero al final del día, en varias de esas startups, Rapibank incluido, muchas de las cosas que suceden atrás no son digitales. Entonces, estás todo el tiempo estás como catching up, ¿no? O sea, el Google Drive debe haber sido amigo de todos acá, como toda la cantidad de clientes y tal que hemos gestionado en Google Forms, Google Drive, Google todo, porque al final del día, como todavía no estás como catching up a esa idea de ser como 100% digital y usar la tecnología para ese fin, ¿no? No creo que sea como creo que es un habilitador, pero no creo que ser digital sea necesario, o sea, sí creo que es un habilitador fuerte, pero no creo que ser digital sea necesariamente como la condición para ser customer centric. Es cierto. En este caso, ¿cómo lo hemos abordado, Juan Francisco, en las startups que has estado? ¿Hay esta visión? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Dani? ¿Hay algo diferente que han hecho? Yo creo que hay que hacer una diferencia entre que una startup se sienta customer centric o crea que es customer centric y que realmente lo sea de cara al cliente. Creo que hoy se le pregunta a cualquier persona que trabaja en una startup, oye, ¿el cliente es importante para ti? Te va a decir que sí, sí, de todas maneras, el cliente es el que me da de comer.
pero de ahí, ¿cómo realmente reconoces que estás, o sea, que tu startup es customer centric? ¿Qué acciones estás tomando para llevarlo a eso? Lo cierto es que las startups, digamos, la definición casi de diccionario es que vienen a resolver un dolor de la sociedad, ¿no? Un problema, y que tienden a ser problemas, desarrollos tecnológicos, temas digitales, o sea, es fácil relacionar una startup con algo digital y algo pensado para hacer la vida más fácil al cliente. Este, entonces, yo creo que sí, que nacen con la idea de ser digitales y que nacen con la idea de tener al cliente como el centro de todas las cosas, pero de ahí, como dice, del dicho al hecho, ¿no? Hay mucho trecho y la realidad es que al final tú lo que tratas de hacer es vender, vender, vender un montón y la parte realmente de lo que es el customer experience a veces queda un poco de lado hasta que te das cuenta, no, Chepi, así como apareció, han aparecido 3 startups más y se están llevando mis clientes. ¿Qué cosas tengo que hacer? Tengo que mejorar mi producto, tengo que bajar mi precio, ¿no? Y lo que necesitas es crear una experiencia enriquecedora, ¿no? El factor wow que conocemos. Entonces, eso es realmente ser customer centric. O sea, no tratar de crecer simplemente por el hecho de crecer o vender por vender, sino tener algo más pensado en cómo realmente estoy sorprendiendo a mi cliente. Cierto, y muchas veces las startups o compañías en general se chocan contra un espejo cuando piensan que son customer centric. Ese es un buen punto. Yo creo Anuar, que, solo ¿cómo lo has visto tú? para Uy, complementar perdón. solamente, que justo hay una idea que está tratando de ordenar. Creo que algo que sí favorece en muchos casos, como en muchos casos de las startups, es que las propias personas que crean, que fundan esa startup, han estado en los zapatos de este usuario que tiene el problema, ¿no? Han vivido ese problema. Entonces, tiende a ser más fácil empatizar y relacionarse y que en algún momento se te prende el foquito y digas, oye, aguanta, pero al final, ¿cómo estoy resolviendo este problema que tuve hace un mes, hace un año, lo que sea, ¿no? Y pueden haber cientos de ejemplos de startups que han comenzado así. Es verdad, al final el founder es el que, digamos, establece el propósito y, digamos, lo va bajando, ¿no? A toda la compañía. Es buen punto. Anuar, ¿cómo tú ves esta pregunta sobre el tema de la digitalidad versus customer centricity que estábamos hablando? Pues mira, sí creo que, o sea, para una startup, creo que siempre trae un fuerte componente tecnológico, ¿no? Que no necesariamente, digo, yo por ejemplo vengo de fintechs, ¿no? Y casi como que el mundo en el que al que pertenezco es muy en el mundo fintech, entonces obviamente ahí hay un campo tecnológico muy importante, ¿no? Un respaldo tecnológico y efectivamente la gente a lo mejor tiende a ser un poquito más digital. Sin embargo, no creo de que todas las startups o sea, ¿no? Tengan que ser digitales, ¿no? Eh, pero lo que decía Daniela, hay una fuerza, o sea, lo que quieres es automatizar varias cosas y hay como una fuerte componente tecnológico y digital interno y externo, pero también hay muchísimas cosas que acabas haciendo en Excel o tomando notas o hay muchísimo proceso manual también. Al principio, yo recuerdo en la fintech anterior, por ejemplo, yo le marcaba a los clientes por teléfono, ¿no? Y los primeros 1,700 clientes fueron mis llamadas telefónicas, literal, ¿no? Y entonces preguntaba, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿no? Y entonces, y era un cuestionario en Excel que iba yo llenando. Entonces, hay muchas cosas que sí se automatizan, que sí se vuelven digitales, que digamos que sí ocupas estas herramientas digitales, pero muchos de los procesos al principio no. Primero porque no tienes tampoco todos los recursos para comprar todas las herramientas que quieres, ¿no? Entonces, hay cosas que tienes que hacer en post-its, ¿no? Y no te queda de otra. ¿Por qué? Pues porque no tienes un planner en un software de planeación, ¿no? Ahora, eso tampoco está peleado con si la empresa es o no es customer centric, ¿no? Creo que, por ejemplo, aquí, desde ¿no? que les marcamos a los clientes y preguntamos, hacemos encuestas, etcétera, es buscar un poquito la estrategia desde ese momento que no tienes esas herramientas, buscar la estrategia de cómo mejoras tu producto para realmente lograr un product market fit, ¿no? Pero desde el principio. Entonces, te digo, no aquí ahorita, no en esta, pero en otras empresas de las que he trabajado, bueno, Customer Experience para ellos es lo mismo que si fuera atención al cliente y que son completamente cosas diferentes y operacionalmente son cosas bien diferentes, ¿no? Entonces,
Creo que eso, o sea, creo que no tienes que ser completamente digital, creo que te ayuda. Hay muchos procesos manuales y al final de cuentas el Customer Centricity no va ligado, creo yo, a qué tan digital es tu empresa, pero definitivamente te ayuda a consumir información, analizarla y proponer entonces cambios. Creo que obviamente sí, sí, tienen alguna relación, pero no son como, ¿no? Exclusivas así. Eso es un buen tema y mira, interesante que haya justo mencionado acerca de la siguiente pregunta, porque uno de los errores, efectivamente, que muchos profesionales o personas fuera de CX piensan es que servicio al cliente, marketing o otras subdisciplinas son igual, ¿no?, que CX. Y un punto de contacto clave en todo esto y que ha sido muy polémico ahora en la pandemia es la parte de postventa, ¿no? O sea, vamos a generalizar la gestión de canales, ¿no? Como hago un reclamo, no me llegó mi pedido, no me depositaron el préstamo que pedí por el app, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tan complejo es en la actualidad para ustedes, ¿sí?, sea en la startup que están ahorita o en otra startup que han estado, poder gestionar eso? Porque efectivamente, lo digital, estamos en el mundo de UX. Entonces, la experiencia usuaria puede ser perfecta, ¿no?, muy rápida, sin esfuerzo y todo, pero luego cuando me tienen que traer el pedido, luego cuando me tienen que desembolsar, cuando viene ya la parte física y hacemos ya algo de CX, se complica todo. Entonces, ¿cómo lo están gestionando ahorita para realmente optimizar todo este journey del cliente? Juan Francisco. Hablando de la parte de postventa y la gestión de canales. O sea, creo que la parte de postventa siempre va a ser la parte complicada, la que por lo general nadie quiere hacer, porque a nadie le gusta lidiar pues, con un cliente insatisfecho, pero en verdad creo que es una de las partes más enriquecedoras en las que más aprendizaje puedes terminar levantando. Y en una startup, la ventaja que tienes es de que al final todos pueden terminar teniendo ese contacto con los clientes, con los usuarios. Creo que hay algo que me gusta bastante, ese concepto de terminar, o sea, de ensuciarse las manos, ¿no? Aprender a ensuciarse las manos. Y es estar metido en el proceso y hablar con el usuario, tanto con el que está contento como el que de repente no lo está tanto. Y la gestión de canales como tal, el tema es si existen realmente diferentes canales. O sea, algo que me pasó hasta hace poquito era que todo se manejaba por WhatsApp. O sea, no existía un chatbot, no había un correo de soporte, no había no sé, una casilla de sugerencias en la página web, sino literal era tener a los 500 usuarios escribiéndote por correo: ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con el otro? ¿Cómo funciona así? ¿Cómo hago con esto? Y eso al final te puede generar un grave problema de desorden, o sea, lo que conocemos como omnicanalidad, cuando tienes un call center y tienes un chatbot y tienes todo y que todo tiene que estar conectado, es distinto cuando tienes a 5 personas distintas recibiendo mensajes de los clientes. Entonces, esa parte sí puede ser complicada por el hecho de no existir, al menos en un principio, un canal formal para el manejo de la postventa. Pero el valor que le agregas es la personalización. Es la capacidad de ser tú quien está hablando con el usuario, ¿no? Y tú el owner de resolver el problema. Entonces creo que al menos en una etapa temprana, hasta antes de llegar a la mera maduración de la startup, te puede sumar más el hecho de tener a las personas tratando directamente con un cliente o la parte de servicio postventa, que tener de repente un BPO, ¿no?, que te atienda todos esos problemas. Eso es verdad, ¿eh? Porque muchas veces, hasta en etapas muy, muy tempranas, el founder directamente atiende, ¿no? Digamos, una realmente startup, y eso es como que, oye, realmente vamos a decir, el CEO, el gerente general de la compañía me está atendiendo, ¿no? Y es diferente de un punto de vista hasta aspiracional. Anuar, ¿cómo lo gestionan en iBillete? Fíjate que es interesante porque justo lo que dice de la omnicanalidad, que de repente te lo venden el concepto como si fuera lo que todas las empresas tienen que hacer, ¿no? Creo que cada empresa tiene su público y ese público tiene una necesidad y te va a querer contactar o por correo o por teléfono o por chat o por, no sé, WhatsApp o por cualquier otra herramienta, pero nace de ellos esa necesidad de contacto. Entonces tú puedes llegar como empresa y decir, yo quiero poner call center, pero a lo mejor no quieren hablar contigo.
A lo mejor quieren tener un chatbot o un help desk que ellos puedan self-service, contestar sus propias preguntas en 10 minutos, ¿no? Y no tener que estar 2 horas en la línea esperándote. Entonces, creo que cada empresa va definiendo conforme entiende el cliente, conforme va entendiendo sus buyer personas, empieza a definir sus canales de comunicación. Creo que ahí también en lo que concuerdo se puede volver un caos, pero facilísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y la experiencia también del cliente va a ser bien diferente si te contesta Juan Francisco, si te contesta Anuar o si te contesta Daniela, porque cada quien tiene, ¿no? Entonces, una forma diferente, a lo mejor entendemos el mismo producto, pero la forma en la que contestamos va a ser diferente. Creo que ahí, para ese momento, parte de Customer Experience es aportar a Brand Voice, ¿no? A la voz de la marca. Más bien, bajar la voz de la marca hacia los equipos de Customer Experience, ¿no? A las personas que van a contestar, y entonces que siempre exista se suena utópico, pero que sea homogéneo el equipo de trabajo y que entonces las respuestas de todos estén alineadas a lo que se tiene que decir, al cómo queremos hablarles, cómo queremos apapachar a nuestro público. Y entonces ahí empiezas a tener un poquito más de control en las respuestas en la comunicación entre la empresa y el cliente final. Pero sí, o sea, creo que cada empresa va definiendo. Había un estudio ¿cómo se llaman? Se me fue, Price Waterhouse Coopers, los PwC, que es uno de los Big Four de consultorías a nivel mundial, que hizo un estudio acá en México y decía que el 88% de los clientes consideraban que la experiencia del cliente, o sea, la experiencia que van a tener, iba a ser, es un factor decisivo para comprar a cierta marca, ¿no? O sea, o entre las marcas. Entonces, meter demasiados canales de comunicación y que se te desborde, tener un equipo que no es homogéneo y que no tienes un brand voice y entonces te contesten diferente o incluso te lleguen a contestar golpeado, todo eso impacta en la experiencia que tiene al final el cliente. Entonces, los canales de comunicación tienen que estar definidos desde la necesidad del cliente y entonces ahí ya tienes por lo menos un buen puente para cruzar, ¿no? No, es verdad, la complejidad de la gestión de canales y más cuando tienes un equipo más pequeño es tremenda, eso es totalmente cierto. Y en Rapibank, Dani, ¿cómo lo están gestionando actualmente? Sí, bueno, ha sido como un journey interesante. Una cosa que nos dimos cuenta bien temprano fue que muchas veces se diseña el producto y se desarrolla el producto como pensando como en el happy path del cliente y que todo va a salir súper bien, ¿no? Y al final del día, como un poco tú te vuelves el aguafiestas que está tratando de pensar en todo lo que puede ir mal, ¿no? Y oye, tratemos de pensar en toda la forma, o sea, casi que es un plan de contingencia continuo, ¿no? Porque se está tratando de pensar, oye, ¿qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si esto? Y hay veces, un montón de veces que ni siquiera te imaginas de las cosas que le puede pasar al cliente y para las cuales te tienes que igual preparar y encontrar una salida, ¿no? Entonces, una cosa que sí hicimos temprano fue, decidir tener el equipo de Rapibankers de atención al cliente in-house, porque sentíamos que iba a fluir muchísimo más rápida la comunicación. Y al comienzo, o sea, nosotros ya nacimos ahí como en una especie como de un equipo de BPO híbrido y lo que tomamos la decisión de cerrar ese BPO y empezar con nuestros 5 agentes internos, porque la verdad es que nos iba a permitir fluir con la comunicación muchísimo mejor, darles muchísimo más accesos a la información. Creo que con el BPO teníamos que avisar con como 2 semanas de anticipación cuando queríamos capacitarles en algo nuevo. Y nosotros, o sea, esto es básicamente, o sea, no sé ni qué va a pasar mañana, menos en las próximas 2 semanas, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho como que asegurar que todos los agentes tuviesen no teníamos herramientas para que resuelvan en un comienzo, pero al menos teníamos como los canales a través de los cuales tenían que reportarle al producto, hablar con quién de producto, o sea, que tengan los canales y los mecanismos súper claros. Entonces eso nos ayudó muchísimo en ese postventa, ¿no? O sea, oye, tienes un caso de este tipo, entonces la primera persona, llévalo acá. Y si no tienes idea de cómo resolverlo, llévalo a tu jefe y como lo entenderemos cómo, ¿no? Y la otra cosa para la que también nos sirvió mucho, o sea, que implementamos mucho como en la rutina del equipo de postventa fue el ser alertas tempranas ante fallas en el producto, ¿no? Entonces, cuando ya ves que como que te llegan 5 quejas en media hora de un tema, dices,
acá a esto va a explotar. Entonces eso nos sirvió muchísimo también de cara a la postventa y poder hacer estas soluciones como más estructurales en lugar de estar esperando tipo días a darte cuenta de que tenías una falla grande en algo, ¿no? Eso es bacán porque efectivamente parte de ir avanzando en la madurez de experiencia de cliente es ya no estar apagando incendios, ¿no? Como bien dices, es cómo detectas a estas alertas o empiezas a leer la data y al final prevenir. Bacán, la verdad que es una buena práctica. Y algo que nos ha ayudado Vamos un ahora... montón, ay, perdona, o sea, esto es como mucho más táctico. Al contrario, Dani. Sorry, sí, pero esto de acá, de verdad que ha sido un gran descubrimiento para nosotros, pero nos ha ayudado un montón, o sea, por la naturaleza de nuestro producto, creo que también, un montón el Power BI. Entonces, lo que hemos hecho, hemos como generado herramientas a través del Power BI para los agentes de Customer Service. Entonces, oye, no llegó una transferencia, se meten al Power BI, puedes traquear la transferencia y dónde se quedó en el funnel sin tener que meterte, pues, no sé, Amplitude y todas estas otras herramientas que son como mucho más complicadas de entender, ¿no? Entonces, es tratar de dar, o sea, a través del Power BI les hemos podido dar un montón de información a los agentes que de otra forma hubiese tomado muchísimo más tiempo de desarrollar en un como sistema backend, ¿no? Pero le han dado mucho más autonomía y que ellos tengan visibilidad sobre todo el funnel, como dices. Muchísimo más. Claro, y la idea también ha sido, y con esa información también les puedes dar autonomía, porque ellos ya no te escalan el caso para resolución, sino te escalan como que esto es lo que sucedió y eso es lo que necesito que suceda, ¿no? Entonces ahorras muchísimo más tiempo en la solución de los casos. Qué bacán, de verdad que pues, esa es la idea, de ir justamente evolucionando en ese modelo. Justo continuemos contigo, Dani, ahora que me estabas contando sobre Rapibank. Vamos a pasar ahora a una partecita donde vamos a profundizar más en cada compañía. Entonces, Rapibank Perú, si quieres, también brevemente nos puedes contar, obviamente en Perú es conocido, ¿sí? Pero cómo funciona este spin-off de Rappi, ¿sí? Y la pregunta concreta en este caso es, ¿cómo están revolucionando ustedes la banca? ¿Sí? ¿De qué manera? ¿Y qué significa esto para el usuario financiero actual? Buenazo. Si quieren le doy como una explicación súper rapidita de qué es Rapibank, porque en realidad no somos como una compañía, sino es una alianza entre Rappi e Interbank, a través de la cual básicamente, sí, efectivamente queremos revolucionar la banca y más concretamente están los productos de Interbank a través de la plataforma de Rappi. Entonces estamos como en la intersección de como dos culturas, dos plataformas, dos organizaciones y ha sido como una experiencia de aprendizaje también increíble, creo que para los dos equipos. Y cómo pensamos revolucionar la banca es a través de, o sea, creo yo que son como tres principios, creo. Uno es como transparencia, o sea, no hay como costos ocultos, información oculta, nada oculto, todo es como what you see is what you get. Dos es la facilidad de entender, entonces tratamos de tener todo nuestro flujo, nuestros procesos son cada vez más vamos mejorando, no llegando ahí, pero de autoatención, de que el cliente como se atienda solo, de que entienda realmente todos nuestros procesos, las secciones de la app, cómo funcionan los productos. Y lo tercero creo que es como el aprovechar los beneficios que te da la tecnología y las eficiencias que te da la tecnología para compartir esos ahorros con el cliente a través de los beneficios de cashback, del welcome bonus, de beneficios como always on que tenemos, ¿no? Entonces, ese es un poco creo que los tres pilares de la revolución que quisiéramos traer al Perú, y bueno, y a la región en realidad. Y para eso, pues siempre al final el usuario está en el centro, ¿no? O sea, creo yo que el producto, la atención, el nivel de soporte que le damos y los beneficios siempre, o sea, están como diseñados y alrededor de darle al cliente o al usuario lo que está buscando, lo que no encuentra hoy día en la banca tradicional. Y justo que hablas del cashback, y he visto que es algo que están ustedes promocionando mucho, comunicando. ¿Qué tan clave ha sido esta comunicación del cashback dentro de toda su propuesta de valor? Y mira, yo creo que bastante clave, la verdad. Es interesante porque igual es como como un cambio de hábito en realidad para un montón de gente, porque mucha gente piensa en términos de las millas y de los kilómetros y de los puntos, y nadie piensa en términos del dinero. ¿Ya? Entonces, cuando hacen la matemática,
el dinero termina siendo una muchísimo mejor oferta, además porque lo usas en lo que quieras, versus los otros offerings, pero al final del día es como, existe esta cultura y cuando logras romper ese paradigma del usuario, o sea, ahí es que se genera como una lealtad bastante, bastante fuerte. Entonces, para nosotros ha sido la verdad que súper clave. Ha sido también, también, o sea, nosotros hacemos, ya los llamamos health checks, pero cada mes hacemos muchísimo research con clientes actuales para ver cómo nos está yendo con la propuesta y cómo están como recibiendo el producto y problemas que pueden estar teniendo. Y algo que ha sido interesante descubrir es que empezamos a implementar como alertas, o sea, no solamente te llega una alerta cuando haces una transacción, sino luego de la alerta de la transacción te dice, oye, por esta transacción has ganado X% de cashback. Entonces los usuarios lo sienten como un ahorro. Entonces, oye, gasté, pero ahorré. Entonces gasté, pero ahorré. Entonces vas ahorrando poquito a poco de cada transacción que haces. Y todavía creo que lo podemos explotar muchísimo más, ¿no? O sea, hay otros usos que todavía no le hemos dado. Y de hecho, incluso hasta ganas cuando refieres a alguien y ganas por los consumos que hace tu referido. Entonces también ahí tú recibes notificaciones. Entonces hay como todo un círculo virtuoso que se crea alrededor del cashback y creo que es central a la propuesta. Una cosa que más, o sea, me parece que ha trabajado Rappi y ahora ustedes de RappiBank, es ese aspecto de gamification, ¿no? O sea, de generar ese tema de, o sea, mucho mayor lealtad en el tiempo con ese tipo de acciones, iniciativas. Uh-huh. Sí, sí, y creo que, y te soy sincera que creo que no le hemos empezado a dar como todavía no le hemos explotado todo el potencial que se puede, ¿no? Porque hay creo un montón de cosas alrededor de aprender, o sea, nuestra plataforma en realidad no funciona como una plataforma de otros bancos, entonces hay un proceso de aprendizaje ahí que también es parte de lo que nosotros tenemos que mejorar, pero creo que incluso la gamificación nos podría ayudar un montón a hacer como a ayudar a ese proceso de onboarding del cliente, y asegurar que entienda cómo funciona, ¿no? Entonces todavía estamos como muy incipientes en gamificación y creo que todavía nos queda bastante por explorar. No, está súper interesante porque de verdad que ahora está bastante movido ahora el mercado de startups. Te agradezco, Andy, que nos puedas contar todas esas experiencias. Justo siguiendo con el sector de financiero, hay billete. Entonces ahí, Anuar, no sé si nos puedes contar qué es hay billete, de dónde viene, del grupo Exitus, ¿no? Y ahí la pregunta, luego que nos cuentes es, ¿qué significa este propósito, ¿no? Que sale en la página web, ¿no? Nosotros nos encargamos, el cliente disfruta. Claro. Sí, fíjate que Exitus Credit es una empresa mexicana que otorga préstamos a pensionados de todas las entidades gubernamentales. Lleva 11, 12 años en el mercado y pues somos más de 3,000 empleados, ¿no? Obviamente es una institución o una empresa muchísimo más institucionalizada. Pero justamente creen en esta oportunidad de negocio, en esta nueva forma de buscar o de pelear por esta inclusión financiera, porque obviamente es súper diferente, ¿no? Ellos van a pensionados, personas que ya tienen un récord financiero, que ya tienen un buro de crédito, que ya tienen, y de repente dicen, bueno, pero es acá hay otro sector al que no le estamos sirviendo, no estamos ayudando. ¿Cómo empezamos a hacer o podemos incluirlos financieramente? Entonces nace esta nueva unidad de negocio, pero que quieren que sea completamente diferente, ¿no? Que sea digital, que sea ágil, que no, yo la primera vez que llegué aquí a platicar de metodología ágil y de fintech y demás, bueno, fue como caótico porque es un choque cultural brutal, ¿no? La idea con iBillete es transformar, digamos, más bien, que la transformación que veamos en iBillete se permee también a Éxitos, ¿no? Que es un reto grandísimo porque obviamente pues son dos culturas laborales muy diferentes entre sí, ¿no? Entonces está muy padre. iBillete, digo, nace por este rollo de inclusión financiera que básicamente ya sea por medio de la página web o las aplicaciones móviles para iOS y Android. Bajas la aplicación, llenas un cuestionario. En ese momento corre en el backend un servicio, un programa, un modelo de decisión, donde lo que hacemos es crearte un score financiero, porque teóricamente no tienes un buró de crédito, ¿no? Entonces creamos un score financiero y vemos si eres candidato o eres sujeto a un préstamo o no. Los préstamos son micropréstamos, se llama microlending, que van de los 500 a los 3,000 pesos, y tienes plazos hasta
30 días o lo puedes pedir a 5 días si quieres, ¿no? Y que va mucho como para las emergencias, ¿no? De repente que ya no me alcanzó la quincena y me faltó para pagar la colegiatura, bueno, tomas de aquí y regresas, ¿no? Entonces es como ayudar justamente a que eso, como a solventar esos problemas. Y digo, más o menos así nace iBillete, que me estoy incorporando llevo no, ni un mes llevo aquí, ¿no? Entonces, justamente es como transformar esto. Y lo que me decías de la frase es, lo que hemos encontrado en muchos de los competidores es que los procesos son súper complicados para los clientes, no tienen que mandar estados de cuenta, tienen que mandar comprarte a domicilio. Y entonces, realmente en lugar de hacerlo más fácil, parece que digitalizamos la burocracia, ¿no? Entonces, la idea con esta frase es, tú tranquilo, yo me encargo, ¿no? Tú disfruta. Yo me encargo de hacer todo lo que tengo que hacer ¿no? Para darte este producto lo más fácil posible. Entonces, desde ahí nace como esta idea de ser customer centric o crear este producto desde el customer centricity. Y miren qué tan importante es esta propuesta de valor transmitida del propósito, que también veo que ustedes tienen vamos a decir, una promesa de marca, ¿no? Que estaba leyendo, si no lo tienes en 20 minutos, te regalamos 500 pesos. Sí, los de finanzas no estaban muy a gusto con eso. pero justo es eso, es comprometernos y eso te obliga también a comprometerte, a entregar un producto que realmente le apasione al mercado, que también diga el mercado, ok, bueno, ¿no? Hay un compromiso de parte de ellos, entonces vamos a probarlos, ¿no? Vamos a darles una oportunidad. El mercado, digo, no sé en Perú, pero acá en México el mercado de aplicaciones fintech está saturado, ¿no? 64% de las primeras top 100 son fintech o son lendings o son, ¿no? Entonces, hay una saturación de mercado. Entonces, también es como, ¿qué es lo que te va a hacer diferente, ¿no? ¿Qué es lo que te va a hacer diferente a cualquier otra banco o aplicación móvil, ¿no? Entonces, ese compromiso de pago creo que, o más bien ese compromiso que tenemos con el cliente, creo que es una de las cosas más importantes y que nos ha funcionado muy bien porque entonces el público cuando llega dice, ¿a poco sí, no? Y entonces, y ni modo, nos ha fallado, que de repente dices, sí, me pasé 21 minutos, pues, ni modo, ahí está, ¿no? Pero realmente ahorita la mayoría porque aparte quiero reducir ese tiempo porque ahorita el 99% de los pagos estamos desembolsándolos en menos de 3 minutos. Entonces, digo, quiero bajarlo, pero ya ahí me toca platicar un poco con finanzas y con legal y demás, y ya sabrás, no van a estar muy encantados. Pero es todo un reto. ¿Sabes qué? Eso me hace acordar justo cuando uno es retador, ¿no? Uno entra al mercado, es nuevo y tiene una gran competencia, como ha pasado acá con Joker, por ejemplo, ¿no? Joker también tiene esa promesa de 15 minutos. La otra vez también probé y no cumplieron y me dieron mi cupón. Entonces, yo creo que esa es parte al final de esta propuesta de valor transmitida a nivel comunicacional en promesa de marca y que impacta al final a la experiencia del cliente. Entonces, bacán, cuando leí eso de ahí ya te dije, wow, o sea, están comprometidos realmente con la experiencia. Exacto. Gracias, ¿no? Y ahora nos vamos contigo, Juan Francisco. Sé que ahora estás en Creana, pero tú estuviste liderando mucho tiempo toda la parte de Customer Success, ¿sí? En Space AG. Cambiamos acá completamente de sector, un sector nuevo. Entonces, ¿cómo ha sido esta revolución en el sector agrotech? Cuéntanos, ¿qué significa digitalizar la agricultura? Mira, para ponerlo en una frase sencilla, creo que la revolución se da a partir de la data que puedes recolectar, de la data que le entregas al usuario, ¿no? El sector agrícola es bastante tradicional en sus métodos, en sus procesos. Depende mucho de la experiencia, de lo que llamamos el ojímetro, de conocer qué cosa está ocurriendo con una planta, tipo, al verla, porque tú, agricultor, ya sabías cómo- qué tono de verde debía tener o qué planta podía tener problemas. Entonces era algo bastante subjetivo, bastante dependiente de lo que la persona pudiera ver en ese momento, ¿no? Pero por otro lado, también el sector agrícola trabaja con ventanas muy, muy específicas, muy marcadas, principalmente por temas del clima, la estacionalidad, ventanas comerciales, actividades que si no se hacen o no se completan en determinado momento del año, pueden ser un
resultados desastrosos para tus proyecciones a fin de la campaña. Entonces, lo que hacemos con con la tecnología, puntualmente Space AG, que básicamente es tener un aplicativo móvil y una plataforma web a partir de las cuales pueden digitalizar procesos de recolección de datos, incorporar imágenes de drones, imágenes satelitales, integrar sistemas de riego, sistemas meteorológicos con alertas y mapas de calor y diversas cosas, que suele ser información que está muy dispersa en diferentes fuentes, o es información que de repente ni siquiera tienen de primera mano, y todo eso entregárselo en un formato que para el decisor va a ser más fácil de entender, y sobre todo con un factor bastante importante que tiene que ver con el tiempo. Por dar un ejemplo de justo proceso que se digitaliza, el conteo de frutos o el conteo de plagas, o sea, literal, son personas que arrancan a las 5 o 6 de la mañana con un cuaderno y un lápiz y se ponen a contar las frutitas que hay en una planta. Sí, no suena muy complicado, ¿no? Pero ya piensa arrancar a esa hora, que te hayan recogido en un punto de encuentro a las 3, 4 de la mañana y estás a 30, 33 grados en Piura o en Ica o en Chiclayo. O sea, terminas haciendo la chamba bien y luego más o menos, y luego haces cualquier cosa, te tarda un montón de horas, hasta que después estás en un papel, o sea, estás escribiendo en un papel y son 20, 25, 30, 50 personas, cada uno con su cuadernito, y luego tener que entregárselo a alguien que lo pase en un Excel. Entonces es un proceso pesado, es un proceso que demora, la información que le llega al decisor le llega al final del día o le llega al día siguiente. Y todo eso al final puede terminar impactando en los resultados. Entonces, lo que hacemos con la tecnología de Space, bueno, lo que hacía en Space AG, bueno, que actualmente todavía lo siguen haciendo, es ayudar a automatizar ese proceso. Entrándole el aplicativo para que recoja los datos, o de repente grabando un video que te automatice el conteo de los frutos con inteligencia artificial. Todo eso es que se procesa en la plataforma para entregárselo en un dashboard, conectarlo con Power BI, de repente para que el usuario ya pueda ver sus gráficas, sus tablas, y que al final eso pueda permitirle tomar decisiones más rápido y sobre todo tener información de mejor calidad. Entonces ya no dependes tanto del ojímetro, sino ya realmente puedes tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces creo que la revolución va un poco por ahí, y el término revolución creo que es muy, muy adecuado. Eh, Porque realmente le estás cambiando un proceso que por muchísimo tiempo han hecho exactamente de la misma forma. Por ahí que uno, que otro cambio, algún parámetro, pero que siempre se ha hecho igual, ¿no? Entonces, es también bien interesante la forma como se hacía el approach con los usuarios, como hacerles entender que estábamos para ayudarles, y sobre todo retenerlos después, ¿no? O sea, que te digan, ya, acá, sí, esta es la solución, bravazo, y me la quedo. Y justo con eso, con la última palabra que mencionaste de retención, ¿cómo se gestiona la retención? ¿Cómo se hace la retención en este sector con esta plataforma, con esta tecnología? ¿Y cómo se relaciona con todo este journey de customer centric, ¿no? Que hemos estado hablando el día de hoy? Creo que lo primero que se necesita entender, yo creo que no solamente en esta industria, sino en general con cualquier industria, es que quiénes son los tipos de personas con que estás tratando, ¿ya? Para ponerlo en términos simples, tú puedes tener a la persona que usa tu producto y tienes a la persona que te va a pagar por ese producto, que de hecho es más o menos el caso de Space AG, ¿no? Tenemos al personal de campo, que es el que está recolectando los datos, que está con la camarita, o que está con la computadora revisando la información y generando el reporte. Y tienes al gerente de operaciones, al gerente general, al gerente de proyecciones agrícolas, que es quien al final quiere ver resultados. Entonces, creo que una de las claves para lograr la retención es entender bien qué cosa es lo que necesita cada uno de ellos. El que está en campo lo que necesita es algo o sea, algo en su celular, que no se le cuelgue, que no le consuma mucha batería, que le facilite la cosa, que le facilite las tareas. Pero algo fundamental que nos dimos cuenta hablando con el usuario es que no lo perciba como una amenaza, que no sienta, oye, esto acá me va a dejar sin chamba porque entonces ya no no necesitan que esté tanto tiempo, o de repente alguien con menos habilidad lo puede hacer igual que yo, solo necesita un celular. Entonces hay un factor ahí que fue bien tricky de afrontar, pero que al final las cosas han salido bastante bien, y hasta ahora la empresa sigue creciendo.
Y por otro lado, tienes al usuario, pues el gerente, ¿no? El que al final es el que firma el cheque, ¿no? Pero y que al final quiere decir, de ahí, yo estoy pagando tanto por ese producto y ¿cómo me ayuda? ¿Dónde está el resultado? Entonces ahí tienes que saber cuál es el número que quiere ver, cuál es el caso de éxito, cómo le estás ayudando a mejorar con sus procesos. Entonces, más allá de la estrategia que uses para retención, de lo que le vayas a mostrar, del PowerPoint o del correo que le mandes, creo que es clave saber con quién estás hablando y cuál es la expectativa que tiene esta persona, ¿no? Este usuario o este aprobador, ¿no? Este comprador. Y, o sea, conocer su expectativa y poder satisfacerla o excederla, ¿no? En la medida de lo posible. Es cierto, o sea, cuando trabajas en B2B, como este sector, es en un ecosistema al final, ¿no? Un ecosistema de experiencia con diferentes stakeholders y es mucho más complejo. Pero bacán, de verdad que interesante cómo la tecnología cambia completamente, o sea, se genera un modelo de negocio como tal. Gracias, Juan Francisco. Entonces, en estos 15 minutos que nos quedan, vamos a aprovechar para responder las preguntas. Sí, he visto que hay algunas preguntas. Entonces, a ver, primera pregunta. ¿Trabajaron anteriormente en una empresa tradicional? Y si es el caso, ¿qué les hizo tomar la decisión de cambiar a una startup? Entonces, a ver, comencemos contigo, Dan. ¿Qué te hizo cambiar a una startup? La verdad que como que voy y vengo, porque he trabajado en startup, luego he trabajado en una empresa, la verdad que nunca he trabajado, o sea, no trabajo en una empresa tradicional hace bastante tiempo, de hecho mi camino creo que es poco tradicional, pero ¿qué me hizo tomar la decisión de cambiarme a Rapibank? Es creo que siempre los retos profesionales yo los he visto como oportunidades, mucho de lo que estamos hablando acá, ¿no? Como desafiar el status quo. Entonces, nunca había trabajado en banca antes, venía de trabajar en ONGs, de trabajar en el gobierno, en el sector de educación, y lo vi como una oportunidad, o sea, nunca, dije, el dinero es algo tan fundamental en la vida de las personas, y quiero entender más de cómo funciona este sector y quiero, si puedo, tener una oportunidad de cambiarlo, ¿no? Soy una persona también como bastante, no soy muy como adversa al riesgo, entonces sabía que había como un componente riesgo, pero lo que más me llamaba la atención, además de este tema de poder revolucionar la banca, es el nivel de agencia que puedes tener en una startup. Y el nivel de como de decisión y de como, siempre, los recursos siempre faltan, yo creo que siempre faltan recursos, siempre se queja el presupuesto, donde sea que estés, siempre el presupuesto siempre se escasea, en una startup probablemente más, pero el nivel de agencia que tienes tú como para poder tomar una decisión, hacer, diseñar las cosas como tú quieres hacerlo, es como, es bastante único, ¿no? Entonces para mí fue eso un poco es lo que me mueve a las startups. No, sí, es cierto, y la plata siempre va a faltar en cualquier lugar. Siempre. Sí. Anuar, en tu caso, ¿qué te hizo cambiar? En mi caso creo que una de las cosas que me fascina de las startups justamente es que puedes participar en muchas áreas, ¿no? Entonces, en la cantidad de cosas que haces, que aprendes, yo soy súper metiche, entonces me encanta meterme desde marketing hasta redes sociales, finanzas, todo. Entonces, realmente el conocimiento que vas acumulando, bien, aquí en México hay un dicho que no supongo que se aplica para todos, que si trabajas un año en fintech es como si hubieras trabajado 3 en cualquier otra empresa, ¿no? Por la cantidad de cosas que haces. Entonces, me encantan a mí los ambientes dinámicos, como se darán cuenta, soy medio hiperactivo, entonces siempre estoy corriendo para todos lados y me gusta mucho ese participar y ese apoyar y crecer con los equipos de trabajo. Eh, que a veces en una empresa que ya está como más institucionalizada es más complicado, porque de repente hasta trabajan en silos, ¿no? Y pues cada quien nada más ve un pedacito de su área y eso es todo, ¿no? Y acá no, acá tienes el panorama completo, puedes hacer y puedes aprender. Y si te llama la atención algo, puedes ir y preguntar y decir, oye, ¿puedo, no? ¿Me regalas una juntita? Quiero platicar sobre este tema. Y entonces, de repente estás rodeado de profesionales increíbles con los que estás cambiando información y estás aprendiendo de ellos. Y creo que ese ambiente dinámico es lo que a mí en lo particular me gusta muchísimo más que de una empresa institucionalizada. Eso, no lo cambio por nada. No, es verdad, si tienes esa hiperactividad, es cierto que una startup es el mejor lugar
va a estar. Hace un fit perfecto. Juan Francisco. Creo que mi caso ha sido bien parecido. O sea, lo que me atrae de una startup es precisamente eso, un poquito ese desorden, esa posibilidad de aprender absolutamente de todo de involucrarte y que si te metes a una reunión nadie te va a mirar feo, por el contrario, lo que más necesitan son nuevas ideas. Pucha, yo estuve 10 años en una corporación y llegué a una startup porque fue una de esas que dices, bueno, vamos a hablar con la persona, no te hace años sentarte en una entrevista, eh, pero lo que no regresaría, creo, a una corporación, pero creo por un factor que al menos en mi opinión personal, no personal es determinante, y es que necesito creer en el propósito que tiene la startup. Y a veces en una startup, por cómo nacen, es más fácil tener eso identificado, ¿no? Que en una corporación grande que dice, bueno, nosotros fabricamos juguetes. Entonces, no, fabricamos juguetes. A veces no está tan romantizado como que traer alegría a los niños de todo el mundo, ¿no? Sino simplemente, sí, fabricamos esto, producimos el otro. Entonces, no sé, siento que una startup es un poquito, hay un poco más de eso, ¿no? De ese cariño, de ese amor por lo que se hace. Entonces, eso es lo que al final me movió, ¿no? Y Esa aparte parte también hay, romántica. exacto, perdón, que aparte también hay como un boom en las startups actuales, donde ya hay tiene una mira social, ¿no? Mucho más hacia lo que decía Dani, ¿no? Bueno, el cómo ayudo a llevar este dinero, ¿no? Ayudar a la población a tener este dinero rápido, tenerlo accesible, acceder, ¿no? Creo que como que el ambiente nuevo, el ambiente de las startups, el ambiente que estamos viendo ahora, vemos ese boom, ¿no? De empresas que tienen más miras hacia apoyar a la sociedad, hacia ayudar a crecer, hacia pues, este sentido social, ¿no? Sí, es que el mismo propósito es parte de eso, ¿no? Y un amigo me decía hace poco, justo que cuando estás en una startup sientes que la gente cree y trabaja por el propósito, a diferencia a veces una compañía, no sé, 10.000, 15.000 empleados, ¿no? Donde eres un engranaje más de toda la estructura. Pero es parte de esa, y me gustó esa parte romántica, ¿eh? Perdón, no sé si fiestas navideñas. Hay una pregunta más. ¿Qué opinan del concepto de customer service y el hecho de que este quede obsoleto ante el término de customer experience? Esta es la pregunta de Daniel. Entonces, a ver, empecemos esta vez contigo, Anuar. Eh, ¿Qué opino me repites otra vez? Es la... Sí. ¿Qué opinan del concepto de customer service y el hecho de que este quede obsoleto ante el término de customer experience? No creo que quede obsoleto, porque hay instituciones gigantescas, DHL, por ejemplo, por así llamarlo, bueno, de paquetería, por ejemplo. Customer Service se trata de atender al cliente lo más rápido posible, ¿no? Entonces, no, paquetería, por ejemplo, o sea, va a haber empresas y sectores que van a seguir siendo Customer Service. Customer Experience viene digo, es lo nuevo, entre comillas, lleva, no sé, 8 o 10 años sonando, pero no creo que una supla a la otra, más bien van a ser complementarias. La idea de Customer Experience propiamente es, justamente, la idea de Customer Experience es escuchar a Customer Service, ¿no? Y transformar esa retroalimentación que tiene el cliente y llevarla a producto y decirle, producto, hay que hacer esto, ¿no? Para que entonces el cliente no tenga este problema. Y entonces ayudar que producto limpie ese funnel para que el cliente no te vuelva a llamar diciéndote, oye, vuelvo a tener este problema contigo. Y entonces la chamba de Customer Experience, el trabajo de Customer Experience es escuchar al cliente, llevarlo a la empresa, transformarlo en producto y hacer que el producto se vuelva un product market fit. Entonces, no creo, no están peleadas. Eh, creo que hay un malentendimiento a veces en algunos foros, ¿no? Como que este Customer Experience ya es el futuro de Customer Service. Y no, o yo lo veo más como dos herramientas que se apoyan la una de la otra para lograr ese product market fit. Pero no creo que se supla en mi particular punto de vista. No sé, ¿qué opinan los demás? Tú, Juan Francisco, ¿qué piensas de esta pregunta? Em,
Mira, yo justo uno de mis últimos roles, mi último rol en esta corporación que trabajé antes era precisamente de servicios y ahora ya estaba más enfocado en la parte de lo que es el Customer Success y experiencia. Y mi forma de verlo es que el Customer Service o el Service Delivery, que también se le llama a veces, es parte de lo que es Customer Experience. Justo armé como una especie de plan antes de pasarme a Creana, en la cual yo veía el Customer Experience con tres pilares. Uno que era la parte de producto, no desarrollo, no programación, sino producto, ¿no? UX, UI, diseño, levantamiento de información, investigar. Digamos, el Customer Success, que ya es el uso, ¿no? La implementación, la recurrencia, y luego el Customer Service, o el Service Delivery, que es la parte del postventa, es la resolución de problemas, el soporte técnico. Entonces, eso al menos yo lo veo como parte de lo que es experiencia, no como temas separados o que uno reemplaza al otro. Es cierto, y al final es todo ver como que todo el journey, ¿no? de este cliente. En tu caso, Dani, ¿cómo lo ves? Sí, yo la verdad que bastante alineada. De hecho, estaba pensando que en realidad son como es como una función como inversamente proporcional, porque si piensas poco en customer experience, vas a tener que meterle más a customer service, ¿no? Entonces, no creo que una haga obsoleta a la otra, yo creo que las dos son súper importantes. Y de hecho, incluso, o sea, customer service yo creo que es como al menos como lo vemos nosotros, es acompañamiento transversal en todo o sea, incluye todo lo que mencionaba Juan Francisco, ¿no? Es un acompañamiento al cliente en todas las etapas del producto. Y creo que obviamente convives y retroalimenta la experiencia del cliente de una manera súper fuerte. Es cierto, y yo también estoy de acuerdo que Customer Service, así, muchos dicen que era la abuelita, ¿no? Del CX, ¿no? Pero al final es cómo se va transformando y se integra dentro de este paraguas, ¿no? Que CX es una disciplina enorme. Muchas gracias, de verdad, a cada uno de ustedes, Anuar, Daniela, Juan Francisco, ha sido realmente un placer, un honor que nos cuenten sus experiencias, cómo gestionan en el día a día, ¿no? Y tener de cerca a tres startups que están creciendo un montón, ¿no? Y que son tops en la región. Así que, de nuevo, muchas gracias. Gracias también a los asistentes. Y desearles también feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Ya estamos entrando a estas dos etapas así de maratón de full comida y de bonitos momentos. Así que, de nuevo, agradecerles por estar presentes acá. Esperamos verlos el próximo año, continuando ya con la serie de eventos. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas Gracias, gracias. gracias por la Gracias. invitación. Cuídense todos. Felices fiestas. Felices fiestas igual. Vale. Cuídense. Bye.